Hoy estuvo llevándose adelante una suerte de reclamo, digamos, pongámoslo de este modo, en las puertas del Audai Centro, del ANSES Centro, allí enfrente de Calatayud, Sarmiento y Rioja, de trabajadores del ANSES, pero también de varios sindicatos se sumaron, de diferente estilo, contra esta nueva conducción del ANSES y del gobierno nacional, principalmente, que quiere reducir el personal y algunos dicen también cerrar el organismo. Para que nos ilustre más al respecto, estamos en contacto con Rubén Román, que es secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de la Previsión Social, más conocido como APOPS, dada su sigla. ¿Cómo está, Rubén? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Antonio? Vos y toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos. Sí. ¿Puede llegar a cerrarse el No, ANSES? no, quiero aclarar algo porque no quiero tener problemas. No soy secretario general, soy Dirección Comitiva Nacional. Bien, Eh, es lo mismo, es lo mismo. Parecido. no quiero, El no, mandamás, no quiero que me traiga recelos. el mandamás local, digamos, ¿eh? El mandamás local, algo así. Pongámosle, del litoral, soy referente del litoral. Referente Santa Fe, sí, Entre porque Ríos. recordemos que cada sindicato, según su estatuto, tiene diferentes divisiones. Por ejemplo, otro día hablábamos con conductores navales en Cuna de la Noticia TV, que la seccional Rosario era Santa Fe y otras provincias más. Hay otro que es más Exacto. reducido, otro de acuerdo a cada estatuto de cada gremio. Hay que hablar con propiedad. Bueno, ¿puede ser que se llegue a cerrar la ANSES o eso es demasiado aventurado? No, mira, Antonio, esto, de que, como lo decíamos hoy en el acto, eh, depende de hasta dónde uno deje el pueblo, hasta dónde reclame justicia al pueblo. Porque en definitiva, ANSES es el más fiel reflejo de lo que debería ser la justicia social, Ujú. donde el Estado, en su justa medida, podemos aclararlo, en su justa medida, y te escuchaba recién, antes de que me dieras el pase a mí, eh, en definitiva pasa lo mismo que con los medios de comunicación. Ujú. Hemos, hemos abandonado la tercera posición, Claro, el el criterio, camino, el el sentido camino, el común. camino real del peronismo. Entonces, porque ya entrando bien y de lleno en la política, ANSES debería ser, está bien que siga siendo la nave insignia que llevó adelante todas las políticas sociales, y en su justa medida debería ser un organismo que tiene que funcionar perfectamente. No es nuestro caso de tener superavitaria la cantidad de compañeros empleados de ANSES, en absoluto. Ni siquiera teníamos tantos contratados porque en los últimos años han entrado muy poquitas personas. Yo creo que en algún reportaje alguna vez te lo dije que Ujú. la última camada de ingresos que fue un poquito más gruesa fue en el año 2010, O sea, hace 14 años atrás. ANSES en principio no es una caja acá, ¿no? Porque muchos lo relacionan directamente ANSES con el kirchnerismo, o hasta si uno quiere, como con Sergio Massa, que fue uno de los que empezó a trabajar este tema de los jubilados. No es una caja acá, ANSES, trasciende las ideologías, digamos. Exacto. Es la forma, es la herramienta con la que un Estado puede llegar a cada ciudadano, a cada familia, con las políticas que quiera implementar. El tema es que, bueno, este gobierno eh, no tiene esa intención. O lo está haciendo, ojo, lo está haciendo porque a medida que va planchando y va tirando hacia abajo el sueldo, sí, el sueldo de los jubilados, porque son trabajadores Ujú. que hoy están, que están supuestamente pasivos, pero no dejan de ser trabajadores que han trabajado toda su vida, tira su ingreso hacia abajo y en una forma duplica, quizás o más todavía, la asignación universal, lo cual no está mal, ¿no? Porque en este contexto es sumamente Sí, importante, en el lenguaje pero de no deja de Milei. hacer política con el ANSES también. No, de hecho, en el lenguaje de Milei esto sería atender a los caídos. Él habla de caídos en un lenguaje bélico, Exacto. muy interesante para analizarlo, ¿no? Y ellos son los caídos, ¿no? Los que te prenden fuego, porque la clase media, no sé qué pensás vos, pero hasta que no rebalsa cosa, no sale a la calle. En cambio, sí se te puede prender fuego con Urbano, esos No, lugares. exacto. Es más, o sea, hay que ser consciente y nosotros lo somos, al menos yo lo soy, de que hay gente que está aplaudiendo este tipo de política, al menos por ahora,
Ujú. porque piensa que no los va a tocar, pero bueno, hoy... Pero ya son algunos compañeros más que se van sumando a la masa crítica donde te preguntan por qué no cobraron la asignación familiar. Trabajadores registrados en blanco. ¿Hay ¿Por qué alguna no cobraron la suerte? asignación familiar? ¿Por qué no cobraron Claro. la ayuda escolar? Y bueno, y ya ¿Hay alguna suerte sí, se empiezan a interesar. hay alguna suerte de resentimiento en alguna parte de la sociedad? No digo solamente contra los trabajadores de ANSES, pero digo contra el empleado público por no haber podido ingresar como empleado público, porque digamos que con esto de que no se genera, esto sí creo que tienen razón los liberales o los críticos del kirchnerismo, de hace bastante tiempo no se genera empleo privado y de calidad en la Argentina, entonces la salvación para muchos era el Estado. Ahora entiendo, por como veo y como hablo con amigos, hay muchos que querían haber entrado al Estado pero no pudieron, incluso profesionales que dicen, no, yo estudié 6 años, estudié 5 años, me merezco un buen laburo estable en el Estado, ¿no? Que como se decía antes, nunca quebraba, papá Estado nunca quebraba. ¿Hay resentimiento en alguna parte de la sociedad, digamos, con el empleado público? Y en el caso de ANSES, por allí con los sueldos que cobran, porque sabemos que por suerte, y todos queremos que ganen más los trabajadores, pero los sueldos en comparación con otros trabajos son bastante elevados. Mira, eso es relativo y tampoco, viste, entrar a pelear entre trabajadores, pero la realidad es que nosotros, por ejemplo, en ANSES tenemos convenio colectivo propio y no tenemos la estabilidad del empleado público. Por eso cada vez que despiden a un compañero lo hacen con una carta de documento y el texto es muy breve, son 2 líneas y te echan como si trabajaras en una farmacia. O sea, no es que Así sea planta permanente. tenemos Así sea planta. nosotros, sí, Claro, nosotros no tenemos estabilidad en empleado público porque tenemos un convenio colectivo propio. claro. Eso es lo que a nosotros nos ha permitido, llegar a través de luchas y negociaciones y demás a tener un sueldo digno, el Ujú. cual deberían tener todos, pero la realidad es que la mayoría de los empleados estatales no tienen un buen ingreso, ¿eh? Ujú. Y ni hablar en el caso de los provinciales, ¿no? No, ni hablar, ni hablar. Eh, Ahora, si tuvieras, ahora que está de moda el marketing, si tuvieras que vender la ANSES en el buen sentido, ¿para qué sirve al ciudadano de a pie? ¿En qué le afecta positivamente, según tu análisis, la existencia de ANSES? ¿Y en qué cambiaría si dejara de existir ANSES o se transformara en otra cosa? no, acá vamos a lo básico que es el tema de la jubilación pública. Y es el principal interés del gobierno es llevar la jubilación otra vez al plano de lo privado. Y por eso se está hablando con las bancas privadas, que son las que le interesan solamente una porción de los trabajadores que aportan, que serán ¿cuánto? 1,5 millones, 2 millones de trabajadores, Ujú. que tienen relativamente buenos sueldos. Y a esos les van a ofrecer, por sus ingresos y por su porcentual de aporte a las cajas, les van a ofrecer el oro y el moro para que elijan. En este caso yo no creo que ni siquiera le den la posibilidad de elegir, directamente lo quieren llevar a eso, pero esas bancas privadas no les interesan después el resto o el común, el grueso de los trabajadores que lamentablemente hoy tienen un sueldo de hambre y que el aporte es mínimo. Eso es la actividad. Después, cuando eso pasa a la pasividad, digamos, a la parte de jubilados, va a ser, es muy sencillo lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que el ciudadano va a querer jubilarse y lo va a tener que hacer electrónicamente, lo va a tener que hacer por un sistema. Ujú. No va a tener a nadie quien lo atienda. Entonces, cuando cargue todos sus datos, el mismo sistema le va a decir si llega con la cantidad de años y si llega con la cantidad de aporte. Claro. El primer requisito va a ser la cantidad de años, obviamente, cumplir la edad. En Ujú. el caso de la mujer ya se lo está llevando a 65 años si sale esta ley bases. O Ujú. sea, de 60 a 65 años, le suben 5 años la edad jubilatoria. Y el mismo sistema le va a decir si llega o no llega. Si no llega, ni siquiera va a cobrar la mínima. El sistema automáticamente lo que le va a ofrecer es la PUAN, que es la pensión universal de adulto mayor, Claro. que no es una jubilación, es una pensión que ni siquiera es heredable, ni siquiera es vitalicia. Y que es el 80%
de la mínima, que ya es una miseria. ¿Eso qué va a suceder con el tiempo? ¿Qué es lo que va a suceder con el tiempo? Cuando todo el mundo se acostumbre a recibir esa miseria del Estado, que es una dádiva, en definitiva, es una miseria, cuando todo el mundo se acostumbre a eso, te van a llevar a un sistema europeo. ¿Cómo sería? Todas las personas se comen la curva y quieren y compran el verso de que Europa y los países del primer mundo. ¿Cómo y la sería mar el en coche. sistema europeo? Explicado fácil. No, el tema es que cuando la gente se acostumbre a cobrar el 80%, la van a bajar al 70, 60% de lo que es una mínima. Claro. Y no va a dejar de ser simplemente una pensión subsidiaria. Y que al no ser un derecho adquirido, digamos, como es una jubilación, te la van a poder modificar cuando el gobierno quiera. Bien. El gobierno te va a decir que no te está estafando, te va a decir que vos podés, porque esto ya apareció y está existiendo, existe la PUAN desde el gobierno de Macri. Ahora, el tema acá es que la gente no sabe que la intención es hacerlo para todo el mundo. El 80% es una miseria, y ni hablar si algún día te lo bajan al 70, 60% como está. Ya está escrito, esto ya está hace rato, es un plan que están remontando, que lamentablemente los 4 años del gobierno nacional y popular de Alberto no pudieron revertirlo, no quisieron, no supieron, no lo sé. Bien. Y la realidad es que se lo dejamos servido en bandeja. Bien, por último, ¿cómo sigue esto, Rubén? Está debatiendo por estas horas el Senado, ya después de la media sanción de diputados, el proyecto de ley bases. ¿Cómo sigue? Desde el lado de ustedes, desde el lado de los trabajadores. No, nosotros lo estamos repudiando y luchando con todas nuestras fuerzas para que eso no salga. Aparentemente ellos, para que saliese lo que salió, habrían dejado de lado la discusión, al menos por el momento, dentro de la ley, el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que más a ellos les atrae, porque por la guita que significa, estamos hablando de 70 y pico mil millones de dólares, acciones, activos financieros de más de 40 empresas, y bueno, por el momento lo han dejado de lado. El tema es que va a haber modificaciones que van a ser letales para la ciudadanía. Bien. O sea, esto no se puede, el no ANSES no se puede vender de ninguna manera. La sociedad va a ser una cosa totalmente diferente sin ANSES. Bien. Te lleva a un lugar donde no vas a tener un derecho, no vas a tener nada, claro. Vas a quedar a la buena de Dios. Y te jubilarás cuando pueda, porque ellos te van a decir que lo que te quería remontar desde antes, ellos te van a decir que no te están estafando, que vos tenés la posibilidad de jubilarte con la mínima. La libertad. Pero tenés que remontar la cantidad, de años que te faltan. Entonces te están hablando que a una mujer que laburó toda su vida, ya sea con los hijos o en laburos donde podía, donde changueaba y no le hacían los aportes y demás, te van a decir que bueno, que si te faltan 15 años sigas laburando. Entonces 65 años más 15 te da que la mujer recién a los 80 años va a poder acceder a una jubilación mínima. Bien. Esa es la realidad. Gracias por este contacto, Rubén. De nada, Antonio. Gracias a vos, loco. Adiós. Un abrazo.